Hebreos capítulo 13. Allí nos hemos quedado y vamos a volver a leer un versículo, el versículo que leímos el domingo pasado, porque queremos pararnos en un detalle. Hebreos 13, versículo 18. Hebreos capítulo 13, versículo 18. Dice la palabra del Señor así: oren por nosotros, orad por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Está orando aquí pidiendo, mejor dicho, que se ore para que ellos puedan tener la confianza, la seguridad de tener una conciencia tranquila y de comportarse honradamente en todo. Bueno, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está de salud tu conciencia? ¿Tienes remordimientos? Esto es algo que realmente aflige a mucha gente. Hay personas que tienen problemas con su conciencia, no pueden dormir bien, no pueden sentirse tranquilos, le pagan a un psicólogo, van al médico para tomarse una pastilla, buscan de alguna manera relajarse porque tienen problemas con su conciencia. Y esto es algo muy malo para alguien. Pero, ¿sabes? La conciencia es un instrumento de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en Hechos 23, capítulo 23, versículo 1, cuando él se enfrenta al consejo de ancianos que le querían juzgar, él los mira a la cara y les dice: yo he vivido con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Aquellos hombres que querían juzgar a Pablo como un hereje, como un hombre malvado, Pablo les puede mirar a la cara y les puede decir sencillamente: yo vivo delante de Dios y delante de vosotros con limpia conciencia. Y esto es lo que sucede cuando alguien conoce a Cristo y cuando alguien quiere vivir con esa conciencia limpia delante de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué es eso de la conciencia? Bueno, la conciencia es ese testimonio interior, esa voz interior que tenemos cada uno de nosotros, que aprueba lo que hacemos bien y que desaprueba lo que hacemos mal. Es ese testimonio interior que nos puede hacer sentir incómodos cuando decimos o hacemos algo que está mal o al revés. Y esa conciencia comenzó cuando vino el pecado. Antes de que viniera el pecado no hacía falta conciencia ninguna, pero cuando vino el pecado, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, tenían vergüenza de sí mismos porque había una acusación interior, había algo dentro de ellos que ya no estaba bien. Y como tenemos pecado, también tenemos conciencia. Por eso la palabra de Dios nos dice que el cristiano tiene que ir con verdadera fe, con buena conciencia y dice con honestidad. Todo eso lo dice en 1 Timoteo 1, cuando dice que algunos, rechazando la buena conciencia, se entregaron a la falsa doctrina y al pecado, porque no hacen caso de su propia conciencia, que iluminada por la palabra de Dios les decía: eso no puede ser. La conciencia es parte de la naturaleza humana y es por medio de ella que Dios nos juzga. Porque en Romanos 2 nos dice que aún la gente que no tiene ni idea de Dios, aún las personas que rechazan la ley de Dios, aquellos que no tenían conocimiento de los mandamientos de Dios, hay una voz dentro de ellos que dice, su propia conciencia les da testimonio. Y dice en el capítulo 2 de Romanos: ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan ley. Estos muestran que llevan escrito lo que llevan escrito en el corazón, lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, por sus propios razonamientos, pensamientos, algunas veces los excusan y otras los acusan. Hay una ley interior que Dios ha puesto en cada corazón, y al más bruto de los paganos, el más ignorante en este mundo, sabe lo que está bien y lo que está mal, aunque sea con una mirada muy borrosa, pero sabe lo que está bien y lo que está mal. Y es por eso que dice el apóstol Pablo que los que sin ley han pecado
sin ley también serán condenados. Porque la propia conciencia de la persona va a decir, tú has hecho esto, esto y esto, y tu propia conciencia da testimonio contra ti como un testigo en un juicio que dice, sí, es verdad, eso lo dijiste, eso lo hiciste. La conciencia entonces provoca esa culpa por el pecado. Es como ese termómetro que nos dice que algo no funciona. Cuando te ponen el termómetro y das 38, 39, tú sabes que algo no está bien. Claro, el termómetro no te va a sanar, el termómetro no te va a bajar la fiebre, pero el termómetro te avisa de que algo en tu organismo no está funcionando, de que realmente tienes una infección, una dolencia, algo no está bien. Y la conciencia nos avisa de que algo que queremos hacer, algo que estamos haciendo, algo que queremos decir, algo que estamos aceptando, no es agradable a los ojos de Dios. La conciencia está ahí para mostrarnos que hay un Dios que nos va a juzgar. Porque si no, ¿de qué tendríamos problema? Si no supiéramos que esa conciencia de alguna manera es la voz de Dios. De alguna manera es todavía, como hemos sido hechos de imagen y semejanza de Dios, es algo que tiene que ver con Dios. Por esto es importante darnos cuenta de que muchas veces nosotros pecamos contra nuestra propia conciencia. No hace falta que tengamos un versículo de la Biblia ahí. Mucha gente que rechaza la palabra de Dios actúan contra su propia conciencia. Y piensa, por ejemplo, en aquella persona que sabe que no le toca vacunarse y aún así se cuela y se vacuna. Entonces, ¿qué hace con su conciencia? La mete en un cajón y dice, espérate que primero voy yo, no vaya a ser. No vaya a ser. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que la conciencia no funciona? Claro que funciona. Pero esa conciencia es dejada atrás y se actúa contra ella con tal de excusar su propia conducta. Eso es lo que hacemos nosotros constantemente. Pero cuidado, porque la conciencia no es el legislador de nuestra vida, sino la palabra de Dios. Cuidado, porque el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 4:4, aunque no tengo en nada mala conciencia, no por eso estoy justificado, porque Dios es el que me juzga. Dios es el que realmente dice si yo camino bien o no. Aunque mi conciencia me pudiera decir, bien hecho Pablo, bien hecho Fran, bien hecho Pepe o quien seas, lo estás haciendo bien, puede ser que Dios no te apruebe. Porque es fácil engañar y manipular a la conciencia. Como es también fácil manipular la ley para que diga lo que a nosotros nos parece. Por eso la norma es la palabra de Dios, no la conciencia. La conciencia cuando está movida por la palabra de Dios está bien, pero cuando no tenemos problema. En la India, hace ya siglos, había una costumbre cultural horrible que decía que si un hombre moría, la viuda tenía que ser quemada viva con el cadáver de su marido. Esa costumbre horrible, se llamaba el sati, se practicó durante siglos. Y cuando la India fue colonizada por el Imperio Británico y los fundamentos del Evangelio empezaron a entrar allí, los hindúes se quejaban y decían, nuestra conciencia nos dice que es correcto quemar a nuestras viudas en la pira con sus esposos. Y entonces un funcionario británico dijo, sí, muy bien, y nuestra conciencia nos dice que si lo hacéis os vamos a colgar en una horca. La conciencia de uno dice, está bien sacrificar a tu hijo en el fuego, y está mal, por ejemplo, sacrificar a una vaca. Pero la conciencia de otros dice, eso que tú dices está tan mal que si lo haces te vamos a aplicar la pena capital. ¿Ves? La conciencia no puede ser el juez. Porque entonces aquellos que quemaron en la hoguera a nuestros hermanos, ¿qué conciencia tenían? Ellos pensaban que servían a Cristo. El mismo apóstol Pablo perseguía a la iglesia y la asolaba creyendo que obedecía a Dios, creyendo que agradaba a Dios. Y mucha gente engañada y manipulada, su conciencia, están haciendo lo malo creyendo que así van a tener la justicia. El fin justifica los medios. Pues ¿cómo vamos a acabar con las herejías? Matando a los herejes. Los matamos, los perseguimos, los encarcelamos. Y así acabamos con el problema, porque lo que nos importa es la verdad de Dios.
Cuando quitemos a los mentirosos, quitaremos la mentira. Y así ha actuado siempre el mundo, hasta incluso los cristianos. Pero verás, al igual que un reloj no sirve si no está puesto en hora con el horario oficial, ¿verdad? El reloj que tenemos ahí en la ventana, o que tienes tú aquí, en tu muñeca, no serviría de nada si no estuviese puesto en hora con el horario oficial. De la misma manera, la conciencia no sirve si no está sincronizada, si no está sintonizada con la verdad pura del Evangelio. Pero aún más, entiende algo, es importante. La conciencia nos puede decir que algo está mal, nos puede decir que algo está bien, pero nunca nos puede convencer de nuestros pecados para que vayamos a Cristo. Solo el Espíritu de Dios puede hacer tal cosa. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. La conciencia puede testificar a favor de Dios y en contra nuestra, pero no nos puede llevar de la mano a buscar la salvación en Cristo. La conciencia tampoco nos puede dar fe. Solo Dios puede hacer tal cosa, porque muchas personas que dicen que viven con buena conciencia son totalmente incrédulos y rechazan a Cristo y le dan de lado y dejan a sus espaldas el Evangelio. Ninguna conciencia humana dice, ay, qué mal estoy, que no creo en Cristo. Ay, qué mal estoy, que no me he pedido perdón por mis pecados. No ocurre eso, sino que viven simplemente siguiendo sus propios criterios. ¿Y eso por qué? Porque el pecado ha hecho que la conciencia sea manipulada y sea no de fiar, ni mucho menos. Por eso, como hemos dicho, Pablo perseguía a los cristianos creyendo que servía a Dios. Y es por esto que la conciencia es simplemente el monitor del hospital. Es como cuando a alguien lo meten en el hospital y le ponen los monitores para saber cómo está el ritmo cardíaco, para saber cómo está la saturación del oxígeno, para saber cómo está funcionando su organismo. Le ponen el monitor, pero mira, el monitor no te va a salvar. El monitor te dice cómo estás de mal o cómo estás de bien, pero el monitor solo da testimonio de cómo estás, pero no puede hacer que tú te mejores, ni tampoco que te empeores. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y es por ese motivo por el que la conciencia es importante, porque es el monitor de Dios muchas veces para nosotros. El apóstol Pablo, como hemos dicho, dijo, procuro tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Y esto es clave para vivir delante de Dios en paz. Porque verás, en 1 Corintios capítulo 8, nos encontramos con los problemas de la conciencia. Problemas de la conciencia que venían por esa falta de caminar en el Espíritu y en la verdad del Evangelio. Y en 1 Corintios 8, cuando está el problema de la carne sacrificada a los ídolos, ¿qué pasaba? Que algunos habían venido de ser adoradores de los ídolos y de los demonios. Sacrificaban animales y se comían el sacrificio en honor, el banquete, ahí se emborrachaban, se hinchaban de comer, en honor a sus ídolos. Pero ya se convirtieron a Cristo y entonces todos se lo dejaron. Pero aún así, algunos decían, bueno, como la carne sacrificada a los ídolos, la carne no me va a hacer ni bueno ni malo, yo compro esa carne y me la como sin problema porque es más barata. Pero otros, su conciencia débil decía, oye, que eso es participar en la idolatría, eso no lo puedo hacer. Pero verás, mira, 1 Corintios 8, versículo 7 dice, no todos tienen este conocimiento. Sabemos que solo hay un Dios. Sabemos que los ídolos son mentira. Sabemos que solamente existe un Dios y los ídolos no son nada. Y los sacrificados ídolos tampoco vale para nada. Pero dice, no todos tienen este conocimiento. Es decir, no todos tenían la madurez suficiente para entender. Oye, una carne sacrificada, una estatua, no me va a mí a perjudicar en nada. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Solo hay un Dios. Una estatua no es nada más que una estatua. No existe ni Júpiter, ni Saturno, ni la fortuna, ni ninguno de esos dioses. Es toda una pura mentira. Solo hay un Dios. Así que, ¿qué más me da coger esa carne y comérmela? Porque me importa un pimiento. Yo doy gracias a Dios y punto. Pero otro creyente inmaduro, con su conciencia debilitada y contaminada, decía, oh, eres un idólatra. Estás participando en el culto a los ídolos, es decir, en el culto a los demonios, por comerte esa carne. Eso no lo puedes hacer.
Ahí estás pecando contra Dios. Y entonces había un verdadero conflicto. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice que hay que hacer? No poner tropiezo a aquel que tenía la conciencia débil. Porque verás, la inmadurez y la debilidad poco a poco se superan con la verdad del Evangelio. Pero mientras tanto, no es bueno actuar contra tu conciencia. Si tú te ofrecen hacer algo y tu conciencia te avisa de que eso no es correcto, no lo hagas. No, es que mira, este es cristiano y dice que eso se puede hacer. Pero escucha, él tiene que dar cuenta a Dios de lo que hace él. Tú tienes que dar cuenta de lo que haces tú. Si tú no lo ves claro delante de Dios, no importa que tu conciencia sea débil o sea más inmaduro, si tú no lo tienes claro, no lo hagas. Porque si no lo haces, nadie te va a culpar por eso. Pero si lo haces, entonces vas contra tu conciencia, entonces tendrás un verdadero problema. Muchas veces tenemos nosotros esa cuestión. Mira, haz esto para engañar al seguro y así te beneficias. Todo el mundo lo hace. Y al fin y al cabo estamos pagando el seguro, ¿no? Haz esto, engañamos al seguro y así te beneficias tú. A ellos les da igual porque tienen mucho dinero la compañía de seguros. Entonces tú dices, vale, pues sí, pues lo voy a hacer. Pero de pronto, en tu conciencia dices, un momento, ¿quiere decir que yo tengo que firmar un papel con una mentira? Y que yo tengo que engañar. No, pero tienen mucho dinero. Sí, pero es que yo vivo delante de Dios. No delante de la compañía de seguros, ni delante de ti, ni delante del otro. A mí lo que me importa es mi conciencia ante Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, entonces, si a sabiendas te ponen comida sacrificada a los ídolos, no la comas. No la comas, no por tu conciencia, sino por la del otro. Respeta la conciencia débil y no pases por encima de ella. ¿Por qué? Pues porque realmente. Lutero, esos libros que has escrito donde dices que la salvación es por la gracia y por medio de la fe y solo por Cristo, di que no a los has escrito, recházalos y ponte a obedecer aquí a tu príncipe, a tu emperador, al papa y a la doctrina católica de toda la vida, que es, eres salvo, sí con fe, pero con buenas obras y buenas cosas y tal y cual, haciendo lo bueno, Dios te salvará, porque salvación es siempre ayudándole a Dios, salvándote a ti mismo con tus obras y, por supuesto, con la mediación de la Iglesia. Y entonces, cuando por fin es confrontado allí, ¿qué es lo que dice nuestro hermano Martín? Y esto fue obra de Dios, por supuesto, porque un hombre enfrentándose a un imperio, enfrentándose realmente al imperio de la religión y al imperio de la política. Y aquel hombre dice, si no se me demuestra con testimonios de la palabra de Dios, de los profetas, de los salmos, que estoy equivocado, no puedo retractarme, no voy a retractarme. No es bueno ir contra la conciencia. Mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y no voy a violar mi conciencia. Que Dios me ayude. Eso es lo que hace un cristiano. Sujetar su conciencia a la palabra de Dios, aunque un imperio diga, venga hombre, que esto lo hace todo el mundo, no pasa nada. Aunque tus compañeros cristianos digan, si esto por una vez, ¿quién lo va a saber? Aunque los demás lo hagan y lo autoricen. Y aunque una propia iglesia lo haga y lo autorice. Porque verás, tú vas a ser juzgado por tu conciencia y con el entendimiento que tienes de la palabra de Dios. Y es por esto que tienes que tener en cuenta lo siguiente. La conciencia de otro no te puede juzgar a ti. Si alguien te dice, no, es que eso es pecado. Vamos a ver, tú puedes opinar lo que tú quieras acerca del pecado. Pero tú me lo tienes que demostrar con la palabra de Dios en la mano. Si tú no me demuestras con la palabra de Dios que lo que tú dices que yo hago es pecado, ya te puedes ir por donde has venido. Ahora, si tú me demuestras con las Escrituras que tal cosa es pecado, entonces yo
Tendré que arrepentirme y dejar de hacerlo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Él no dice, comer carne sacrificada a los ídolos es pecado. No dice eso. Dice que si yo lo hago y daño a mi hermano, ahora sí peco. Ahora sí, porque estoy dañando a mi hermano. Mi hermano no tiene ese conocimiento, no tiene ese entendimiento. Su conciencia es débil. ¿Cómo voy yo a comer carne sacrificada a los ídolos para ofender a mi hermano? Entonces ya no iría con la ley del amor. Pecaría contra Cristo y contra Él. Pero no dice el apóstol Pablo, bueno, para que no discuta nadie, que nadie coma carne sacrificada a los ídolos y aquí paz en el cielo gloria. ¿No dice eso? Dice simplemente que no debemos dañar la conciencia de las demás personas, porque solo Dios es el dueño de nuestra conciencia. Es por eso que tenemos que tener cuidado de nuestra propia conciencia, porque todas las cosas son puras para los que están puros, los que viven en pureza, pero los corrompidos, los incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay personas que son demasiado sensibles en cuanto a su conciencia y están todo el tiempo examinándose a sí mismos. Ay, ¿lo habré hecho bien esto? ¿No lo habré hecho bien? ¿Esto será bueno para Dios? ¿No será bueno para Dios? Y entonces están constantemente echándose flechas contra sí mismos, acusándose a sí mismos. Y están constantemente examinándose a sí mismos, pero eso no es lo que nos dice Dios, aunque está bien hacer un examen de vez en cuando, pero Dios nos llama a vivir en el Evangelio, en la libertad del Evangelio, y no en la esclavitud, ni tan siquiera de nuestra propia conciencia, sino sujetos a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia la podemos manipular. Recuerdo hace años que mi madre un día me llama y me dice, oye, Fran, tienes que ir al relojero, llévate este reloj. Y me da ese reloj que tenía mi madre, esos relojes que no se rompían nunca, que ya no los hay, ¿no? O hay pocos. Y digo, pues, ¿qué le pasa al reloj? Dice, dile al relojero que lo limpie, porque ya no funciona. Por más que le doy cuerda, no funciona. Muy bien, entonces lo llevé al relojero y entonces, después de unos días, vas a recogerlo y tenías que pagar por la limpieza del reloj. Y entonces le pregunto al relojero, oye, ¿qué tenía el reloj? Dice, lo que tenía el reloj era polvo, jabón. Mi madre no se quitaba el reloj ni para lavar, lavaban la pila con el jabón, suciedad. El reloj estaba perfectamente, pero la suciedad impedía que funcionara bien. ¿Qué le pasa a la conciencia? La conciencia funciona bien, pero la basura del pecado y el polvo y el jabón de este mundo obstruyen la maquinaria de nuestra conciencia y entonces ya no funciona como es correcto que funcione. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Porque verás, aún nuestras conciencias pueden ser quemadas, cauterizadas, para quedarse insensibles. En algunas películas de estas que ves por la tele, a veces le pregunta a un policía, cuando por primera vez ha matado a alguien, un policía a otra persona. Entonces, inmediatamente que ocurre eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, te obligan a ir al psicólogo. O sea, si tú eres un policía y estás en los Estados Unidos y le pegas un tiro a alguien y muere la persona, es obligatorio que la gente vaya a un psicólogo para que le ayude, porque es muy traumático quitar la vida a una persona. Y recuerdo que una película que vi, este hombre que había quitado la vida a otro, va y dice, no, yo ya no tengo que ir al psicólogo porque ya es la tercera vez. La primera vez que le quitó la vida a alguien, no podía dormir, estaba mal, tuvo un tiempo de crisis, lo tuvieron que apartar del servicio. La segunda vez ya fue menos, y la tercera vez ya como que le dio igual. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia de un asesino ya no siente nada. A un criminal le preguntaron una vez qué sintió cuando le quitó la vida a una persona. Y él dijo, vacío. Porque su conciencia está completamente quemada, cauterizada. Como cuando alguien tiene tejido cicatrizal, o sea, tejido de tu cuerpo en la piel que está hecho cicatriz por una herida que has tenido. Pinchas con una aguja y no sientas nada. Porque la cicatriz de piel muerta está tan dura
que se ha hecho un callo y aunque te pinchen ahí en esa cicatriz, tú no sientes nada. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué nos pasa a nosotros? Pecamos contra Dios, pero como tenemos la conciencia tan chamuscada y cicatrizada, cauterizada, como dice la palabra de Dios, no sentimos ya nada. Y decimos, ¿esto está bien? No pasa nada. No importa. Perico de los Palotes también lo hace. Fulanito de tal también lo hace. Y este también. Ahora bien, volviendo al texto y cerrando con esto, dice, orad, hermanos, por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Él está pidiendo oración porque el autor de los Hebreos y sus compañeros, ellos querían vivir con una conciencia que agrada a Dios y una conciencia que les lleva a vivir honradamente también con los hombres. No solamente basta con que yo viva honradamente delante de Dios y esté en presencia de Dios y sepa delante de quién estoy y delante de quién camino, sino también quiero ser honrado también con mis semejantes, porque eso también es lo que Dios me ha mandado. ¿O acaso Dios no me ha dicho que le ame a Dios, que le ame a Él y al prójimo como a sí mismo, como a mí mismo? Pues entonces estas dos cosas tienen que estar ahí. Vivir en buena conciencia delante de Dios y también delante de los hombres. Y por eso necesitamos la voz de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón, es decir, en este caso, esta palabra puede ser traducida como conciencia, si nuestra conciencia no nos reprende, ¿por qué? Porque tengamos la conciencia ya manipulada, quemada, la tengamos engañada, la tengamos con la cremallera puesta para que se calle. Si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios y Él sabe todas las cosas. Muchas veces nuestra conciencia falla porque sencillamente le decimos que se calle. Y vamos a hacer algo que sabemos que es detestable a los ojos de Dios. Y le decimos a la conciencia, cállate. Nuestra conciencia iluminada por la palabra de Dios dice, cuidado con lo que vas a hacer. Eso no lo hagas. Eso no lo digas, eso no lo pienses. Deja esos pensamientos, deja esas palabras, deja esas prácticas. La conciencia te da testimonio, pero tú dices, cállate, que aquí mando yo. ¿Y qué ocurre? Que entonces, ¿cuál sería la voz que nos dijera, que nos dice lo que debemos hacer? La palabra de Dios. Porque nuestra propia conciencia nos puede decir, oye, la inmoralidad está bien, engañar está bien, robar está bien, mentir está bien, siempre y cuando no te pillen, que no seas tonto. Trucar esto y manipular lo otro no está mal. Engañar al jefe no está mal. Y aún nuestra conciencia puede decir, es que el jefe se lo merece porque es más malo que un dolor de muelas. Y esto está bien, porque esto es de ser listos. Y Dios no quiere que seamos tontos. Así que eso está bien. Nuestra conciencia la podemos tener amordazada, atada. Pero entonces tenemos la palabra de Dios. Como ha dicho antes nuestro hermano Lorenzo, y también lo dice el apóstol Pablo, dejando la mentira, hablad la verdad el uno con el otro porque somos miembros los unos de los otros. Mi conciencia puede decir, venga hombre, que eso no está tan mal. Pues si todo el mundo lo hace, ¿qué problema tienes con eso? Venga, da igual. Pero la palabra de Dios, que está por encima de mi conciencia, yo al leerla digo, cuidado, porque Dios detesta a los mentirosos no estarán en el reino de los cielos. Un mentiroso para Dios es como un homicida, como un adúltero, como cualquiera de los codiciosos o los envidiosos. Para Dios es lo mismo. En el lago de fuego estarán todos los mentirosos. Todo aquel que ama y practica la mentira, dice Apocalipsis. Por lo tanto, aunque mi conciencia diga, no, hombre, no, tú haces esto. Pero entonces debemos recordar lo que Dios ha dicho. La conciencia se mantiene pura, sensible, y es un instrumento de bendición para nosotros siempre y cuando esté alineada con la palabra de Dios. Cuando yo era niño tenía una escopeta de balines. No sé si tú has tenido alguna vez una de esos de plomos, ¿verdad? De balas de plomo. Y
Me regaló mi tío esa para cazar pájaros, para mí me daba pena matar a los pájaros, me daba cosa, entonces lo usaba para tiro al blanco. Y esa escopeta de balines, menos mal que ya no lo hay, pero era realmente un peligro. Mientras que mis amigos se iban a cazar pájaros, yo me dedicaba a tirarle las chapas, a ver si les daba. Pero había un problema que tenía mi escopeta de balines de plomo, y es que la mira no estaba alineada con el punto de mira. ¿Me explico? Tú sabes cómo es una escopeta, ¿no? Primero tienes delante, aquí delante, la mira, y luego tienes en el extremo del cañón el punto de mira. Si tú quieres que te funcione el disparo, tienes que alinear la mira con el punto de mira. ¿Me sigues? Luego te compras una escopeta y lo pruebas. Cuando están alineados, entonces el tiro va directo. Entonces yo le tiraba a las chapas y no le daba nunca ninguna. Es más malo que nada. Tenía un amigo que se dedicaba a cazar pájaros y un día va a mi casa. Digo, mira, que yo no le doy, trapa acá. Coge y dice, pero hombre, si lo tienes descentrado, tienes que regular para que vaya justo, esté en el centro del punto de mira. Ah, amigo, cuando le alineó mi amigo, entonces empecé a tirar las chapas y él les daba algunas. Antes fallaba todas, más que una escopeta de caña. Pero ahora sí le estaba dando, porque estaban alineadas. La conciencia sucede igual. Tienes que alinearla con la palabra de Dios y no con la doctrina de la Iglesia, no con la tradición eclesiástica bautista, pentecostal, o de asamblea de hermanos, o de lo que fuera, no con la moralidad del vecino, no con la moralidad de tu abuela, ni de tu madre, ni de tu padre, no con los consejos del psicólogo, sino con la palabra de Dios. Y cuando la alineas con la palabra de Dios, entonces empiezas a disparar al blanco. Empiezas a vivir, como dice el apóstol Pablo, con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Los diáconos que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto no solamente va para los diáconos, va para todos los cristianos. ¿Cómo debemos guardar la fe, el evangelio de Dios? Con una conciencia limpia. Esto es importante, porque verás, muchos podemos enseñar bien la Biblia, predicar bien la Biblia y saber bien la Biblia y tener una conciencia mala. Muchos que podemos ser maestros de otros, no lo somos para nosotros mismos y vivimos con una mala conciencia. Buen predicador y mal marido. Buen predicador y mala persona. Buen adorador y buen músico y buen director de alabanza y buen no sé qué, no sé cuánto, y buen diácono y buen anciano, y mala vida, porque nuestra conciencia ya ha sido anulada. Pero si Dios utiliza nuestra conciencia y su Espíritu Santo para darnos la voz de alarma, entonces debemos hacer como dice el apóstol Pablo, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en presencia de Dios. Cuando Pablo predicó el Evangelio, encomendó su mensaje a la conciencia de la persona. ¿Pero por qué? Porque su mensaje era el Evangelio puro. No venía ninguna basura ahí, no venía ningún engaño, no había una segunda intención, no había un deseo de sacar el dinero a nadie, ni de engañar a nadie, ni de hacer que los demás fueran con él. Pablo predicaba el Evangelio tal y como él es, tal como Cristo lo enseñó. Él no andaba con astucia, él no echaba conservantes y colorantes al Evangelio, él manifestaba la verdad tal y como era, y por eso le perseguían y lo odiaban, por eso lo encarcelaron. Por eso muchos falsos maestros lo perseguían. Por eso la gente le rechazaba, porque predicaba la verdad tal y como él es. Porque Pablo dijo, delante de Dios, delante de él anunciamos el Evangelio. En presencia de Dios enseñamos a todo hombre. El amor de Cristo nos impulsa. Y no adulterando la palabra de Dios, sino viviendo en conciencia delante de él. Eso debe ser un cristiano. Alguien que vive en la presencia de Dios siempre. Y no necesita que nadie le vigile. No necesita que nadie esté ahí a ver qué has hecho, a ver qué no has hecho, a ver cómo estás. No necesita un supervisor, porque vive en la presencia de Dios y su conciencia le da testimonio
de que todo está cubierto en Cristo y que está caminando en la verdad del Evangelio. Y termino. Nuestras conciencias muchas veces están cautivas de nuestro pecado. Porque nuestra conciencia nos dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mucha gente hace esto y van a una iglesia evangélica. Debe estar bien. ¿De verdad? ¿Eso le vas a decir tú a Dios cuando te presentes delante de Él? No, es que la iglesia evangélica hacía esto. ¿Ah, sí? No, es que el pastor me recomendó que lo hiciera. ¿Eso le vas a decir a Dios? No, es que mi amigo también lo hizo. Es que era recomendable. Es que era lo que todo el mundo hacía. Era algo que me gustaba. Que yo no le hacía ningún daño a nadie. ¿Eso le dirás a Dios? El día en que nos presentemos delante de Él, nuestra conciencia estará ahí como un testigo contra nosotros o a favor de nosotros. Todo depende de delante de quién vivimos. Y es por esto que es el Espíritu de Dios el que mueve nuestros corazones a buscar esa buena conciencia que solo viene liberándola y lavándola en la sangre de Cristo. Él puede limpiar nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, como dicen Hebreos. Y en Cristo Jesús podemos venir a Él con nuestras conciencias contaminadas, con nuestras conciencias amordazadas, con nuestras conciencias quemadas, con nuestras conciencias débiles. Podemos venir al Señor tal y como estamos, tal y como somos, y pedirle que limpie y que lave nuestras conciencias de obras muertas y que nos limpie de nuestros pecados para que podamos caminar en Él con una conciencia que le agrada a Dios y que no tiene que ver con agradar a las personas. Y esto solo es posible cuando venimos a Cristo Jesús. Es por eso que nuestras conciencias no funcionan. Es por eso que nosotros no funcionamos. El pecado nos engaña. Nuestro pecado nos arrastra. Somos adictos al pecado. Estamos enganchados a la mentira. Nos gusta la hipocresía. Somos envidiosos, codiciosos. Y es por eso que tantas veces echamos la conciencia a la calle y nos quedamos nosotros para gobernar ahí. Y no nos importa que la Biblia nos diga lo que quiera, no nos importa que la conciencia grite, porque ya nos hemos acostumbrado a eso. Ya nos hemos acostumbrado al pecado. Y nos da igual. Piensa por un momento en aquel que es creyente y que simplemente prefiere las cosas del mundo a las cosas de Dios. Recuerdo cómo el Señor me enseñó a mí algo sobre esto. Hace ya años trabajaba yo con mi tío, ya falleció, mi tío Ezequiel, de grata memoria para mí. Y todas las semanas iba a trabajar al almacén a cargar y descargar camiones. Todas las semanas. Y el camión de la mercancía venía los jueves. Los jueves era el día de la reunión de oración de la iglesia. Y muchas veces no podía asistir a la reunión de oración porque me tocaba trabajar. Pero a veces el camión se retrasaba o se adelantaba y nos daba tiempo de acabar el trabajo para después ir a la reunión de oración. Y un día pasó lo siguiente. El camión vino temprano, descargamos el camión, acabó nuestro trabajo, pagó mi tío, pero jugaba el Real Madrid de baloncesto. Chacho. Por favor, mi equipo de toda la vida, el Real Madrid de baloncesto. Jugaba el jueves, un partido decisivo, y lo daban por la televisión. Y llegó la hora de la reunión de oración. ¿Qué haría don Francisco Ruiz, el joven en aquella época, con el pelo más negro y más pelo y todo eso? ¿Qué haría el estudiante de teología Francisco Ruiz en esa época? Redoble, emoción. Ya he terminado mi trabajo, ya me han pagado, ahora sale el partido y ahora viene el rollo de la reunión de oración. ¡Qué aburrimiento! Yo quiero ver el partido aquí.
¡Oh! Un partido tan importante. Hay más reuniones de oración. Hay más días que puedo ir. Pero este partido, la Copa de Europa y tal, oye, tengo que verlo. Así que me puse a verlo. Mis padres se fueron al culto y ya me quedé solo en la casa. Voy a prepararme aquí mi refresco y tal, y a disfrutar del partido, que en aquella época yo practicaba el baloncesto y siempre ha sido mi deporte más apasionado. Y ahí estaban mis ídolos, mi equipo favorito. Empieza el partido y va ganando mi equipo. Y llegan las 9. Las 9. La hora fatídica. Y mi conciencia me decía, ¿es para ti más importante ver un partido aquí sentado que reunirte con la iglesia para orar a Dios? Hombre, por una vez. Y mi conciencia me estaba... Y llegó un momento en que mi conciencia me apretaba tanto, movido por el Espíritu de Dios, en que cuando iba por la mitad de la primera parte del partido, que estaba súper emocionante, que estaba súper bien, mira, apagué la televisión, yo no podía más. Apagué la televisión, cogí mi moto, el Vespino, salí volando para la iglesia y llegué justo a tiempo para escuchar una predicación que era directamente para mí. Qué culto tan bendecido ese día para mí. Pero mi conciencia estaba yo callándola porque era más importante ver el partido de fútbol que venía a la presencia de Dios. Hubiera perdido una gran bendición que perdí ese día. Hubiera perdido ese día. Si para mí es más importante ver el partido que reunirme con mis hermanos para orar. Mi conciencia no me dejaba. Gracias a Dios por la conciencia movida por la palabra de Dios. Ahora, tú ves que llega el domingo y muchos dicen, yo no tengo remordimiento de conciencia. Me voy al campo a ver a mi abuela, a mi tío, veo la tele, la película, me voy a hacer mis cosas, voy a hacer la compra, hacer la comida. No estoy haciendo nada malo. Y no tienen ninguna conciencia de decir, pues, mis hermanos se reúnen para adorar a Dios, pero a mí qué más me da. A mí qué me importa. Porque lo importante soy yo. ¿Verdad? ¿Voy a dejar yo de ir al cine para ir a la iglesia? Hombre, por favor. Bueno, el partido lo voy a dejar. Voy a dejar yo las cosas que me gustan. Pero mira, dime una cosa, si de verdad te gustan, vete con ellas. Vete. Porque ¿para qué vas a estar sufriendo? Si al final estás luchando porque dices, ¿voy al culto o no voy al culto? ¿Abro la Biblia o no la abro? ¿Oro a Dios o no? ¿Obedezco o no obedezco? Si al final estás luchando, pues deja de luchar. ¡Vete para el mundo! Y así no sufres. ¿No? De verdad te lo aconsejo. Vete al mundo. Porque si te vas al mundo y estás bien con ellos, es que eres de ellos. Y por lo tanto estás perdiendo el tiempo. Pero si de verdad eres un cristiano, tu conciencia te dará testimonio, el Espíritu Santo te lo mostrará, la palabra de Dios te guiará y tú dirás, no puedo hacerlo, no debo hacerlo, no me siento bien, no tengo gozo, no tengo paz, no tengo felicidad, no duermo bien, no estoy bien, porque lo que estoy haciendo no agrada a Dios, esto no es amar a Dios, esto no es amar al prójimo, esto no es servir a mi Señor, no estoy respondiendo en amor y en gracia por todo lo que Él ha hecho. ¿Qué estoy haciendo? Soy un imbécil, tiro a la basura todo eso y voy a hacer lo que Dios quiere, porque en verdad yo le amo, en verdad yo le sirvo. Por eso que el verdadero problema de la mala conciencia o de la conciencia que no funciona es que nosotros no funcionamos y no hacemos caso a lo que Dios nos ha dicho. Y así nos va. Pero hay un remedio para eso. El poder de Jesucristo. El cántico que vamos a cantar ahora para cerrar el culto dice que si quieres santidad,
si quieres ser libre de orgullo y pasión, si quieres hallar perdón, si quieres hallar renovación, solo hay poder en Jesús. Tu conciencia, nuestra conciencia, no va a funcionar bien. Nuestra vida no va a ser lo que Dios quiere. Y no vamos a poder hacer lo que agrada a Dios precisamente porque somos pecadores. No podemos. Ni en 1000 años podríamos. Tendríamos que venir siempre a Cristo Jesús. Y tú puedes venir ahora a Él y decir, Señor, límpiame de mi pecado, lávame de mi conciencia mala, devuélveme ese gozo y dame una conciencia limpia que te agrade a ti, que funcione, que me ayude a vivir delante de ti, no para que los demás me vean, no para que los demás me aplaudan, no para que los demás me aprueben, sino para vivir delante de ti, agradándote a ti. Como dijo el apóstol Pablo, vivo delante de Dios, en presencia de Dios, con buena conciencia. Y si tú y yo vivimos en buena conciencia, ya no te importará tanto el mundo. Ya no te importará tanto lo que la gente diga o cómo más te tienten. Simplemente no lo vas a hacer y simplemente vas a llenar tu vida de lo bueno, porque el poder de Jesús vendrá a ti. Y escucha la voz del Espíritu Santo. Escucha la voz del Espíritu de Dios que quizás con tu conciencia te está diciendo, eso no es bueno para ti. Déjalo. Escucha la voz de Dios, obedece a tu conciencia, obedece al Espíritu de Dios y busca el poder que solo hay en Jesús. Amén. Cierra tus ojos un momento, cantamos el cántico y terminamos. Querido Señor, perdónanos. Perdónanos en esta mañana te pedimos, porque nuestra conciencia tantas veces la aplastamos, la manipulamos, la amordazamos, la quemamos, porque no nos gusta lo que nos dice, porque no nos gusta lo que tú nos dices y porque en verdad te amamos poco. Pero haz, Señor, que busquemos tu poder y tu gracia en Cristo Jesús. Límpianos y lávanos, para que, como dice tu palabra, nos acerquemos a ti confiadamente, al trono de la gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro, para que nos presentemos delante de ti con conciencias limpias, con cuerpos lavados, para que así podamos disfrutar de todo lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. Te lo pedimos en su nombre. Amén.